Yo soy yo y bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien y bueno, vamos a comenzar el video. Este video es de Shifting, es la segunda parte del video de los documentos de la CIA o del Gateway Experience. Pero antes de comenzar el video necesito hacerles una pregunta que es respecto a los próximos videos de esto. Quería saber qué piensan ustedes de traducir literalmente todo el documento y que sean varias partes de estos videos, o que para el próximo video yo elija como las partes más, que considero más importantes para explicar y que sean esas las que traduzca y con esas haga el video. O sea, yo realmente estoy dispuesta a cualquiera de las cosas que a ustedes les agrade y pues Lo único que pasa es que el documento tiene 37, 38 apartados que pues los van explicando, ¿no? Entonces no sé si para ustedes sería mucho o si estaría bien. Y ya pues de eso trataría el próximo video. Solamente pues pónganmelo en la caja de comentarios y ya yo veré qué les pareció mejor. Y ahora sí, vamos a comenzar con el video. Recuerden que esta es la segunda parte. Si quieren ver la primera parte la pueden encontrar en el video anterior. Y no sé si ahora se puede poner la cosita esta que va aquí, pero si no, pues ya lo pueden buscar ustedes. O les dejo el link en la caja de descripción. Y hoy no tengo mis lentes de contacto, entonces utilizaremos las viejas confiables, porque aquí está mi laptop y ya tengo la información traducida, etc. Como tercer punto que mencionan en los documentos del Gateway Experience, se menciona la biorretroalimentación, en el cual nos dicen que en lugar de suprimir al hemisferio izquierdo como lo harían en la hipnosis o ignorándolo como lo harían en la meditación trascendental, la biorretroalimentación enseña primero al hemisferio izquierdo a visualizar el resultado al que se quiere llegar y reconocer los sentimientos que esto genera. Digámoslo así, que si el hemisferio izquierdo, como ya lo mencionamos en el anterior video, es esta parte de la lógica y el hemisferio derecho es del sentimiento, entonces hablaríamos de una coordinación mediante lo cual se visualiza lógicamente al resultado al que se quiere llegar, pero no, pues sí, en pocas palabras, como mencioné anteriormente, no lo ignoras, sino es una colaboración entre ambos hemisferios, puesto que nuevamente reconoces al lugar donde quieras llegar mediante la visualización, pero también reconoces los sentimientos que están asociados con esa visualización, ya sea dolor, placer o también otras áreas que producirían el resultado deseado. Se dice que el sujeto o la persona puede mentalmente asociar las sensaciones que se están experimentando con el resultado que se quiere obtener y puede empezar a enfatizar por recuerdos de la memoria, y durante el proceso se puede fortalecer esta visualización con los sentimientos mediante las afirmaciones y las repeticiones de las mismas. Esta parte no viene en el documento, pero recordemos que las afirmaciones se tienen que trabajar desde el subconsciente para que se manejen o se repitan de una manera consciente, porque de nada sirve que uno esté repitiendo y repitiendo hacia dónde quieres llegar si realmente no tienes la conciencia de qué es lo que estás diciendo para poder llegar ahí. Esta parte es muy interesante, o a mí se me hizo muy interesante, porque se dice que la biorretroalimentación se puede utilizar para llegar a estados meditativos profundos. O sea, esta es una manera de llegar a la parte de la meditación en donde tú estás consciente pero es profunda. La biorretroalimentación, si tú por ejemplo estás practicando esto del shifting o de meditaciones profundas, es ideal para principiantes. Este proceso y el progreso del mismo, utilizando esta metodología, se va mejorando a través de la visualización, pero una visualización efectiva y externa, y repitiendo también a través de las afirmaciones. Se dice que así entonces las personas o los sujetos pueden aprender rápidamente a colocarse en estados de profunda relajación y de una profunda meditación, que se caracteriza por el tipo de quietud que se tiene, del enfoque mental relacionado con la meditación avanzada. El punto 4, el 4,
que se redacta en este documento es la puerta de enlace y Amy Sync. En este apartado nos dicen que después de haber pues puesto como principalmente o explicar las principales técnicas para alterar o expandir la conciencia, que son las que ya se mencionaron anteriormente, que son las dos anteriores a esta, o sea, las que acabo de mencionar en este video, y las que se mencionan en el video anterior, que son la hipnosis, la meditación trascendental y la biorretroalimentación. Entonces ahora sí se procede a centrarse en lo que realmente implica la técnica. Fundamentalmente el Gateway Experience es un sistema de entrenamiento que se diseña para mejorar la fuerza, el enfoque y la coherencia de la amplitud y frecuencia de la salida de ondas cerebrales entre el izquierdo y el derecho, para alterar la conciencia básicamente y llevarla pues fuera del ámbito físico, para finalmente escapar incluso de las restricciones del tiempo y del espacio. Se dice entonces que el sujeto, la persona o el participante de este documento, o con quienes hicieron las pruebas, gana acceso a conocimientos que el universo por sí mismo ofrece. Ahora, hay una persona que se menciona aquí que se llama Melissa Jagger, que no estoy segura si es científica, si es doctora o algo así, pero bueno, la vamos a mencionar porque es muy importante, ya que ella afirma que un sujeto, una persona que ha estado practicando durante 20 años, podría ejercer a su voluntad el Amy Sync en el momento en que él quiera y a la hora que él lo desee. Pero no solamente eso, sino que también se puede mantener como por más de 15 minutos. Lo que no sabían es que ahora existen los shifters. Que también dentro de este apartado se menciona que se encontraron como formas para poder medir las ondas o la energía cerebral con una bombilla, y se dice que al momento de fomentar el enfoque de la energía cerebral se crea una banda de frecuencia cada vez más pequeña, más estrecha, lo cual no lo menciona, pero yo tengo como ahí mis sospechas de que si la energía cerebral se va expandiendo y se va haciendo cada vez más pequeña, es cuando nosotros podemos acceder a otras conciencias, y es en el momento en el que podemos cambiar de realidad o hacer shifting. También se menciona que en el momento en el que estás como equilibrando ambos hemisferios, que sería la Amy Sync, que si no la han visto está en el video anterior. Y en este video vamos a mencionar uno último que se llama Lamp versus Láser. De igual forma es una, no sé si mal recuerdo, pero mencionaba como una analogía que utiliza la misma Melissa Jagger, o una metáfora si no mal recuerdo. Pero total, ella menciona que la mente humana en el estado natural puede compararse como una lámpara que nuevamente de forma natural gasta calor y luz, pero de una manera caótica, de una manera que no es coherente. Difunde su energía ampliamente e ilimitadamente. También se dice que en el momento en que la mente humana funciona dentro de los límites del Amy Sync, actúa como un rayo láser, actuando de una manera disciplinada, digámoslo así. Sí, porque digámoslo así, cuando tú enciendes una lámpara, esta va a producir calor y luz hacia cierto límite. Y cuando tú utilizas un láser, el láser va directo hacia lo que tú quieres que apunte. Así entonces es como funciona el Amy Sync. Dice que el área de superficie de un rayo láser contiene miles de millones de veces la energía concentrada en un área de superficie similar en el Sol. Gateway Experience asume que una vez que ambas frecuencias del cerebro se vuelven coherentes o se vuelven similares, la mente humana estaría razonando a niveles cada vez mucho más altos y a niveles vibratorios mucho más grandes. Sí, es como la mente entonces podría sincronizarse con niveles de energía mucho más grandes de los que conocemos y que están enraicidos con el universo.
Y esta parte creo que es sumamente importante para los shifters, porque aquí es cuando nos dicen que generalmente se puede percibir visualmente en forma de símbolos. También se puede percibir con destellos, que es lo que nosotros o ustedes conocen como ver las luces al momento de estar en el método. Pero también se dice que se pueden percibir en forma de escenarios que involucran tanto la percepción visual como la auditiva. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Recordar que a mí en lo particular me gusta mucho este tema, ya sea por la ciencia y por lo que puedo llegar a creer espiritualmente. Pues no sé, esta parte creo que es súper curiosa compartirla. Y digo, si se puede, pues claramente lo voy a hacer. Ya les había preguntado qué es lo que piensan o esperan ustedes para los próximos videos y los estaré leyendo. Y pues nada, solamente agradecerles muchísimo por el apoyo que me dieron en los 2 videos de shifting que tengo y en la cuenta. Y pues solamente eso. También si quieren ver un video en especial contándole mi experiencia, que ya había subido uno pero no hablé mi experiencia, o de lo que yo creo o lo que ustedes quieran en particular, háganmelo saber. Espero que les haya gustado, que se haya entendido. Y pues nada, si tienen alguna duda me la pueden dejar en comentarios, ya lo saben, y yo se los estaré respondiendo con muchísimo gusto. Muchas gracias por ver el video y nos vemos yo creo que la próxima semana, pero con un video diferente, que es las fotos de graduación, porque ya casi somos licenciadas. Entonces, pues sin nada más. Muchas gracias por el apoyo nuevamente, los quiero mucho, les mando un abrazo y no se den por vencidos por nada de lo que quieran en este mundo, porque los sueños se hacen realidad. Los quiero mucho, nos vemos en otro video, bye.